En este video vamos a seguir trabajando con los polígonos y en especial vamos a profundizar en el tema del área o superficie. Área y superficie es lo mismo, es hablar de lo mismo. Recordemos que anteriormente, como una pequeña introducción, habíamos dicho que el área era la capacidad que había dentro de una figura. También habíamos hecho una especie de cuadrícula, dejando determinados pequeños cuadrados de lado 1 que los contamos y que al contarlos la cantidad que había nos determinaba el área. Sin embargo, hay figuras con las que nos encontramos cierta dificultad. Por ejemplo, este triángulo. Si nosotros, acá ya está marcada la cuadrícula, si contamos solamente los cuadrados del lado 1, no estaríamos teniendo en cuenta a toda el área de la figura, sino que solamente estaríamos teniendo una parte. Es más, este último que marqué no pertenece, porque tiene esta pequeña curva acá, es decir, no es un cuadrado. Si nosotros contamos los cuadrados, estaríamos contando solo la parte violeta, y no sería el área, porque no estaríamos teniendo en cuenta a toda esta zona que estoy pintando de verde. Muy bien. Para estas figuras, en las que esto no se puede hacer, existen distintas fórmulas para calcular el área, que las vamos a ver a continuación. Vamos a empezar, basta de preámbulos, vamos a empezar estas tres que yo tengo acá marcadas, las voy a analizar juntas porque son iguales las fórmulas. En primer lugar, medimos la base de las tres figuras. Medimos la base, la letra B es igual a la base, representa la base de las figuras, de los polígonos. Y lo que vamos a hacer también es medir la altura. Para la altura vamos a usar la letra H, una H minúscula. Y usamos la H porque la palabra altura en inglés empieza con la letra H. Entonces usamos la H. Nosotros acá usamos esa misma determinación. Entonces, volviendo a lo nuestro, trazamos la altura. Y fíjense que en el cuadrado y en el rectángulo, la medida de la altura coincide con la medida de uno de los lados, pero no ocurre lo mismo en el paralelogramo, ya que la altura es el lado que corta de manera perpendicular a la base. Perpendicular, voy a anotar la palabra acá, perpendicular. Recordemos que la perpendicularidad se daba cuando cortaban dos segmentos y formaban ángulos rectos, ángulos de 90 grados. Pero bien, volvamos a lo nuestro. Voy a borrar esto. Muy bien, entonces, medimos la altura, medimos la base. Lo que hacemos ahora es multiplicar las medidas esas y eso nos va a dar el área. Tan simple como eso. La fórmula del área de un cuadrado, de un rectángulo o de un paralelogramo es base por altura. Y déjenme mostrarles algo curioso que ocurre cuando trazamos las diagonales de los cuadriláteros estos. Si nosotros trazamos una diagonal, solamente una, no vamos a trazar las dos, de estos cuadriláteros, nos van a determinar, o el cuadrilátero se va a dividir en dos triángulos exactamente iguales. Fíjense que acá tenemos dos triángulos iguales por cada cuadrilátero. Yo marqué solo uno. Y si decimos que la mitad de un cuadrilátero es un triángulo, entonces la mitad del área de un cuadrilátero va a ser el área del triángulo. Y la mitad del área del cuadrilátero es base por altura dividido 2. Y eso nos determina la fórmula para calcular la superficie de un triángulo. Entonces ya tenemos dos fórmulas. La del triángulo y la del cuadrado, la del rectángulo y la del paralelogramo.
Vamos a ver un poco cómo funcionan estas fórmulas. Voy a borrar acá. Vamos a suponer que nuestro cuadrado es de lado 2. Entonces, si decimos que en un cuadrado el lado vale 2, todos los lados valen 2, incluyendo a la base y a la altura. Entonces, lo único que hacemos es base por altura, 2 por 2, 4. Listo, obtuvimos el área o la superficie del cuadrado. Y con el triángulo ocurre lo mismo. Si decimos que este lado, supongamos que es la base, vale 5 y que la altura vale 4, solamente hacemos base por altura dividido 2. Y esto nos da un total de 10. Y calculamos el área del triángulo. Vamos con el otro conjunto de figuras. Acá tenemos el trapecio, el rombo y el romboide. En el trapecio recordemos que teníamos una base mayor y una base menor, y también tenemos una determinada altura. Entonces, la fórmula para el área del trapecio va a ser base mayor más base menor por altura dividido 2. Y esto nos va a determinar el área del trapecio. Tenemos también entonces el área del trapecio. Y para el rombo, fíjense que si trazamos las diagonales del rombo, que son 2, las diagonales, en realidad las diagonales de todo cuadrilátero son 2, pero en el rombo tenemos, en el rombo y en el romboide, vamos a empezar por el romboide, tenemos una diagonal mayor y una diagonal menor, es decir, una diagonal que es más larga, que es la mayor, la vamos a representar con una D mayúscula, y una diagonal más corta, que es la diagonal menor, que la vamos a representar con una D minúscula. Y lo mismo ocurre en el rombo. Podemos tener una diagonal más grande y una diagonal más chica, o en el peor de los casos vamos a tener dos diagonales que midan lo mismo. No sería problema al momento de calcular el área y ya van a ver por qué. Entonces decimos que tenemos una diagonal mayor y menor, y una diagonal menor. Y la fórmula para calcular el área tanto del rombo como del romboide es diagonal menor por diagonal mayor, o sea, siempre teniendo en cuenta las medidas, ¿verdad? Dividido 2. Y esto nos da el área de cualquier rombo o romboide. Y de esta forma quedan determinadas las fórmulas de todas estas figuras interesantes con las que estamos trabajando. Quiero terminar el video con esta pantalla en la que tenemos todas las figuras que vimos con sus respectivas fórmulas. Veamos que tenemos al trapecio, cuya área es base mayor más base menor por altura dividido 2, cuadrado, rectángulo y paralelogramo, que es base por altura, triángulo, que es base por altura dividido 2, y el rombo y el romboide, que es diagonal mayor por diagonal menor dividido 2. Y así son todos los polígonos y todas las figuras con sus áreas.